Mauricio, ¿cuál es la imagen personal más antigua que tenés de la ciudad de La Plata? Voy como se me cruzan por la cabeza. El picadero con Pepino el 88 y el nacimiento del teatro argentino. Ujú. Claro, Eh, el cafecito a la tarde, viendo pasar estudiantes con carpetas de todo tipo en la zona cercana al Coliseo. Y ya más cercano en el tiempo, ese público tan fuerte, tan expresivo, tan amoroso que me espera en el hall cada vez que voy. Ella creo que es la vez número 10 o 12 que he ido con mis distintos espectáculos, que hace que sea una plaza inolvidable para mí. casi una docena de veces decís, y ya el regreso a La Plata tiene algo de ritual, ¿no? Como las golondrinas, haces tu camino de regreso a La Plata prácticamente todos los años. Sí, sí. Lo que más me gusta es que se fue haciendo de menor a mayor, se fue haciendo un poco como ha ido siendo mi historia, mi vida, mi profesión, que empezó moderadamente y que ahora está a pleno, porque fui con la primera versión de la Amateur hace más de 28 años. Y ya me sorprendió cuando le pregunté al productor, al Chino Carreras, cómo iba la venta, pensando que íbamos a tener que suspender, porque para mí no habíamos hecho nada de promoción. Y él me dijo, no, ¿cómo? Si ya hay más de media sala. Y dije, opa, qué plaza, eh, qué expectativa la gente por dos actores casi desconocidos en ese momento, con una obra que funcionaba muy bien y que había empezado a hacer su camino. Pero yo siempre recuerdo más los primeros momentos, los momentos de apoyo en épocas difíciles, este, que cuando las cosas van mejor, ¿no? Y La Plata me demostró su interés en los comienzos. Estamos echando mano a la memoria, aludí recién a las golondrinas para referirme a tus regresos cíclicos a La Plata y pasemos de las golondrinas a las gaviotas porque tengo una imagen tuya de hace varios años, vos sentado en la arena, flanqueado por un perro, una gaviota cerca, no recuerdo si fue Mar de las Pampas o Mar Azul, y tuve la tentación de saludarte, pero me contuve porque sentí que acercarme era una profanación, porque nadie tiene derecho a interrumpir a otro en la contemplación del mar de la manera en que vos estabas contemplándolo. ¿Te gustan esos momentos de soledad playera? Sí, sí, seguramente hubiera sido un placer saludarte y conversar, este, pero también es verdad que son momentos de intimidad lindos donde eh, siempre está bueno, al menos para mí, pensar que nadie te ve, que nadie te conoce y que nadie te va a interrumpir. Me parece que cuando pasan esas cosas, uno fluye haciendo su vida como viene, sin estrategia, sin planearla, sin decir me voy a poner así para que me vean o para así para que no me vean. Y uno fluye más abiertamente como trato de hacer todos los días cuando salgo de mi casa. El paisaje que viste es un paisaje que se repite año tras año porque las playas de Mar Azul siempre tienen ese misterio y ese encanto extraordinario donde uno se para frente a algo insondable como el mar, algo gigantesco, que está siempre y que está aún cuando uno se va a dormir, cuando uno se aleja del lugar, siempre está golpeando del mismo modo
como si fuera un ejemplo para nuestras vidas, un poco con los sueños que tenemos, con lo que queremos lograr, tener esa decisión de insistir y de no aflojar nunca. ¿Alguna vez fantaseaste con la idea de ir a vivir cerca del mar? Bueno, hay dos ideas que siempre se me cruzan, que tienen que ver con la del mar y con la del río, porque yo nací a orillas del río, en una provincia que se llama Entre Ríos, y entonces cada vez que pienso en el mar, obligatoriamente pienso en el río porque siento que si no le puedo llegar a ser infiel. Así que estoy tironeado por el mar y por el río, te diría. Por el río de mi infancia y por el mar de mi juventud. Hablemos un poco de El Equilibrista, que es la obra que vas a estar presentando en el Teatro Coliseo. Decid lo que quieras sobre esa obra. Te tendría que hablar de los números ahora, porque hace poquito editamos los dos libros y además del texto de las obras pusimos comentarios de la prensa, comentarios del público, las ciudades en las que hemos estado, los años que llevamos. Y hay algunos números que están buenísimos, que son números, por haberlo editado hace unos meses, ya son atrasados, porque sigue creciendo. Se han sumado, por ejemplo, 2 países a los libros que dicen Madrid, Tel Aviv, Caracas, Miami, Uruguay y Argentina. Y ahora le tengo que agregar, porque del 14 al 20 de mayo vamos a Dominicana, Santo Domingo, al Festival Internacional de Artes Escénicas. El 23 y 24 de julio vamos a Chile, ya que ya le tengo que agregar 2 países más. Y en números, más de 850 funciones, más de 80 ciudades de Argentina, más de 450.000 espectadores. Un espectáculo que esencialmente es la historia de mi familia y que en estos 8 años ha identificado y reencontrado con su propia vida a tantísimos espectadores que no han venido a verlo una sola vez, sino que han venido más de una vez. Porque por lo que les pasa, siempre quieren volver para traer a alguien muy querido para que le pase lo mismo. Más o menos esa podría ser una semblanza de El Equilibrista. El Equilibrista no es solo un fenómeno teatral, sino también, como aludiste recién, es también literario, ¿no? Porque salió publicado en tándem con El Amateur. Sí, sí, Editorial Orsay, que es la editorial de Hernán Casiari, hizo las 2 ediciones inaugurando un segmento nuevo en la editorial. Para mí una enorme responsabilidad y al mismo tiempo un enorme orgullo que ese segmento empiece con mis obras. Hicimos un festejo hermoso en Chacaredian. Vinieron los otros autores del Equilibrista, vino Carlos Rottenberg, vino Mauricio Cartum. Hubo 2 bandas que amenizaron el encuentro, hubo para tomar, hubo para comer. Casualmente hay una bodega muy selecta que se llama El Equilibrista y nos acompañó. Hay un vermú artesanal que se hace en Mar del Plata, que es excelente, que se llama el Amateur, así que también nos acompañaron. Hubo una barra donde los invitados brindaban y festejaban por la celebración, así que mejor no podría haber salido, salió precioso. Hay muchas semejanzas entre vos y tu tocayo Cartoon. Hablabas de gente que va a ver más de una vez las obras de teatro y les pasa a los dos eso. En mi caso personal por lo menos ha ocurrido, imagino que mucha gente también. Y también en el valor literario de las obras, ¿no? Hay un gran trabajo en el contar la historia y obviamente en cómo se cuenta en la forma literaria, y por eso no es llamativo que se terminen publicando como libros, ¿no?
tanto en tu caso como en el de Mauricio, el del otro Te Mauricio. tendría que decir sí, te tendría que decir que tal vez se deba a que tuve la enorme posibilidad, a la que le deseo a todo aquel que escriba, de teniendo 28 años, tener la posibilidad de conocer a Mauricio y de tener la confianza suficiente como para un día decirle, escribí lo primero, necesitaría una opinión. Si yo no hubiera tenido la opinión que tuve en ese momento, no sé si mi historia hubiera sido la misma, porque si hay algo que me distingue de otros compañeros, es la posibilidad de escribir. No es lo mismo escribir y actuar, y de hecho también por otras imposibilidades me vi obligado a producir, y no es lo mismo actuar una obra que uno produce, cuando uno inicia con la hoja en blanco y ha escrito las palabras y ha tenido la responsabilidad como productor de convocar a las personas más idóneas, de armar el proyecto, y después de subirme al escenario, en mi caso ya exagerando, en mi propia sala, y testear esos 4 rubros, el de actuar, el de escribir, el de producir y el de hacerlo en mi propia sala, junto al público, ¿no? Ya tratando de comprender si aquello que yo me imaginé en soledad produce lo que tiene que producir con el espectador ahí. Y esa satisfacción enorme de coincidir es impagable, pero también cuando he descubierto que lo que yo creía que iba a producir no produce algo, y gracias al espectador tener la posibilidad de modificarlo, eh, de acortarlo, de agrandarlo, de correrlo, de acuerdo a esa mirada del público que es la que termina de hacernos entender de qué se trata lo que estuvimos ensayando, de qué se trata lo que queríamos decir antes de que llegue la gente. Eso es, yo siempre creo que hasta que no hago 20, 30 funciones, no sé del todo exactamente lo que quería compartir con la gente, ¿no? La escritura es algo que te es consustancial. ¿Fue primero el escritor o el actor? No, el actor. Y todos estos rubros que te cuento siempre del actor. Hay algo en mí que va primero y que es el escenario. Yo creo que el escenario manda. El escenario es el que te dice si la palabra del autor hay que cambiarla o no. Y así como en medicina lo que gana siempre son los síntomas, ¿no? Eh, y en el terreno callejero, billetera mata galán, escenario mata texto, escenario mata actuación, escenario mata producción. Al que más hay que escuchar es a la escena en acción. Cuando la escena se pone en acción, te demuestra que el productor gastó dinero de más poniendo eso en la escenografía, que el músico puso acordes de más subrayando la situación, que el actor está haciendo gestos de más para darle credibilidad a lo que está haciendo. O sea, el escenario en ese sentido, si uno lo sabe escuchar, si uno lo puede percibir, tiene la verdad lejos para mí. Así que siempre lo hice todo desde el actor, pero esperando el momento de congeniar todos los rubros del teatro frente al público o frente a algunos amigos que vienen a los ensayos para ahí terminar de pulir lo que me imaginaba que podía ser o no para un espectáculo. Y además de teatro, ¿has incursionado en otros terrenos literarios? Bueno, tengo un libro de cuentos que se llama Alguien como vos, donde pude sintetizar los momentos más importantes de mi vida que yo sentía cuando los vivía
que significaban mucho para mí y que por eso escribía el título en un cuaderno, para no olvidarme lo que me había pasado ese día, lo que había sentido, lo que había aprendido. Y un día le fui poniendo, tratando de recordar la edad en la que me habían ocurrido. Y me di cuenta que desde muy pequeño hasta la actualidad me habían pasado cosas que habían casi forjado mi personalidad, que habían determinado cómo era yo, porque en esos momentos había aprendido valores que no me los había olvidado nunca más. Los intenté escribir en un formato breve, con un poco de humor, con cierta emoción y fundamentalmente con el aprendizaje que me habían dado a mí. Los empecé a compartir entre amigos grabándoles el audio como un cuentito. Los amigos me empezaron a pedir más. Un día fui a una entrevista, conté uno y me llamaron al otro día si no quería ir todas las semanas a contar alguno. Lo escucharon de Editorial Panamericana y me ofrecieron editar el libro porque sentían que en esos relatos cada semana, los que yo hacía en la radio, había un libro y yo ya tenía más o menos la cantidad que hacía falta. Así que fue un placer enorme porque no tuve que hacer el recorrido que suele tener que hacer el escritor para que sus palabras, sus escritos lleguen a las librerías, ¿no? Fue así, con mucha suerte en ese sentido. ¿Y cuáles son tus escritores de cabecera? Vos sabés que soy bastante menos leído de lo que debería, pero soy comprador y acumulador de libros. Tengo una biblioteca muy grande. Los libros son objetos que tengo a mano. Si abriera el plano acá los verías. Pero siempre leyendo y releyendo más o menos a los mismos. Eh, Incorporo bastante poca lectura y en ese sentido también soy bastante clásico. Soy lector y relector de Borges y casi siempre de los mismos relatos. Es como si aprendiera repitiendo y no ampliando todo el espectro. Muchas veces me pasa con mis hermanos que leen mucho más que yo y siempre me pregunto, digo, ¿por qué ellos sí y yo no tanto? Pero bueno, yo hago otras cosas. Y siempre o García Márquez o Cortázar, hay mucha lectura de clásicos consagrados que son los que me interesan. En una época leía mucho a François Villon, el francés ese me cautivaba mucho, sobre todo porque tenía un actor que no veía bien y que los quería escuchar y yo se los leía. Y mucha lectura de amigos que escriben, que me piden opinión, que esas siempre me preocupa porque siempre estoy atrasado en esas, porque me eligen bastante para que les dé una opinión, que yo creo que la opinión que les sirve tal vez no sea tanto la literaria, sino esa completa de la que hablábamos, ¿no? Del punto de vista autoral, actoral, de producción, del mercado del teatro. Dabas hoy los números del equilibrista y verdaderamente son abrumadores, ¿no? 8 años, Sí, 850 funciones, 450.000 espectadores, creo que dijiste. sí, Si la sí, sí, palabra sí. éxito significa algo, debe tener alguna relación con eso, ¿no? Es lo más gráfico y palpable de la palabra éxito, ¿no? Yo descubrí una vez que cuando uno cree tener éxito, le parece estar viviendo en un mundo y que todo lo demás, lo que pasa afuera, está fuera de ese mundo, fuera del éxito. Como si el éxito te quisiera convencer de que vos estás en un lugar y todos los demás están lejos, en otro.
En esos momentos yo he salido corriendo a mezclarme con los otros para poder seguir teniendo la sensación de que tengo éxito. Porque el éxito es algo que no se puede tener. Tal vez haya dos o tres que puedan decir que lo tienen y, y que, y que hagan lo que hagan, no se les va o se les va un poquito nomás. Pero yo creo que el éxito es hacer lo que uno quiere, más allá de los resultados. Intentar hacer lo que uno quiere, lograr hacer lo que uno quiere, para mí se parece mucho al éxito, porque cuando uno no se anima a eso, no puede eso, yo creo que lo invade una sensación de fracaso muy clara y determinante. En cambio, cuando uno se anima, ya entra en otra órbita, porque pudo, porque lo intentó, más allá del resultado. Si uno lo tuviera que intentar toda la vida, porque no se da el éxito, uno se pasaría la vida como un héroe, como un gladiador que va detrás de lo suyo. Si eso no es tener éxito, ¿para qué pasamos por la vida, no? Está muy bien eso que decís. El éxito quizás sea esa gente que te está esperando en el hall del teatro porque se ha conmovido con lo que hiciste. Y bueno, eso es, ¿no? Después el resto es, yo me acuerdo lo que decía Troilo a propósito del éxito. Yo estuve ahí y no hay nada. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Mirá, yo tengo uno de mis cuentitos del libro Alguien como vos, que relata la historia, algo que yo viví cuando tenía 13 años, el jugador de fútbol, el mejor jugador de fútbol de Paraná, la ciudad donde yo nací, vivía a 2 cuadras de mi casa. Entonces iba al mismo club donde yo jugaba al básquet. Ese domingo a la tarde, el Atlético Paraná jugaba un partido fundamental, porque si llegaba a ganar, tenía la posibilidad de jugar el campeonato regional, que si llegaba a ganar, tenía el acceso a jugar en primera división. Estaban todas las expectativas puestas en ese partido. Yo lo escuché por la radio y en un momento este jugador se llevó la pelota como atada entre las piernas, eludió a los defensores y logró hacer el gol que le daba la victoria al Atlético Paraná. El locutor del partido empezó a hablar de un héroe, de alguien que había logrado hacer algo imposible, que había atravesado una barrera imparable y había logrado lo imposible. Yo me fui al club de mi barrio, yo jugaba al básquet, no jugaba al fútbol, y empecé a tirar de distintos ángulos por si algún día la vida me ponía en el mismo lugar que habían puesto a ese número 9 para poder encestar desde lugares imposibles. Practiqué, tiraba soñando estar preparado para el día que me toque. En un momento ya eran como, estaba anocheciendo, ya eran como las 8 de la tarde, en el club solo había los que tomaban algo y jugaban al casín, los mayores de siempre. Se abrió la puerta del club y entró el jugador inalcanzable, el que por las tardes había sido como de otro planeta, el que había logrado hacer algo inesperado. Y todos los que estábamos en el club paramos lo que estábamos haciendo y empezamos a aplaudir. Éramos pocos, pero el aplauso rebotaba en el techo de chapas del tinglado donde jugábamos al básquet, como si fuéramos muchísimos. Y todo el trayecto que él hizo de la puerta hasta la cantina donde estaba la gente del club fue solo aplauso. Y yo ahí dije, ¿a dónde van los ídolos después de ser inalcanzables por la radio? Al club.
hacer lo que hacen siempre. Y descubrí que eso es tener éxito. Tiene éxito el que un día logra hacer algo más que los demás. Pero después sigue siendo el que es siempre. Va al club. ¿A dónde iba a ir Mario? Si vivía a 2 cuadras del club y todas las tardes, después de entrenar, iba un rato al club a charlar con los amigos y a compartir. El éxito que yo entiendo es ese. El otro es el que decía Troilo, el vacío, el que no hay nada. Claro. Hablaste de las representaciones del equilibrista en el exterior y me interesa saber cómo es el tipo de respuesta que tenés en un ámbito, digamos, tan distinto, porque no es que sea localista, pero hay un lenguaje que es reconociblemente de acá y hay Sí. incorporadas cosas que inconscientemente, que fuera de toda duda son de acá y cómo son interpretadas en el exterior, digamos. ¿Vos sentís que hay Lo que lugares que pasa es que son es más un afines? espectáculo, sí, es un espectáculo que más allá de la argentinidad habla de la familia que se tiene en todas partes, pero también de la inmigración. A mí me tocó hacerla, por ejemplo, en Miami, donde podríamos pensar que la idiosincrasia es muy diferente a la Argentina, y sin embargo el espectáculo conmovió profundamente porque muchos de los espectadores, colombianos, cubanos, venezolanos, ecuatorianos, eran ellos los inmigrantes. Eran ellos personalmente los que se habían ido, los que habían dejado a su familia, los que habían dejado atrás su juventud. Los temas esenciales del equilibrista los habían vivido en carne propia. Y, por ejemplo, en esa plaza funcionó, te diría que con más potencia de lo que puede funcionar en la Argentina. En Tel Aviv me pasó bastante parecido. La extrañeza de la argentinidad de los que venían, el conocer profundamente lo que habían vivido sus abuelos, sin tierra, inmigrantes, esos barcos donde se trasladaban, esas historias que contaban. El espectáculo iba derecho a las fibras más íntimas de los espectadores por diferentes, pero más o menos por las mismas razones que ocurre en otras ciudades. Tiene eso el espectáculo, que se adapta a los sentimientos del espectador porque la base de los temas que trata son esenciales, los que nos llega a la sangre, nuestra juventud, la finitud de la vida, la familia, nuestros abuelos, son temas que están en nosotros y que tal vez también son potenciados porque en la actualidad parecieran valer muy poco. Y cuando uno conmovido advierte que la vida que hace no condice demasiado con lo que uno quiere, con lo que uno siente, la emoción me parece que se hace más profunda porque uno advierte la poca importancia que le da a las cosas que valen mucho. En ese sentido, a mí me gusta muchísimo hacerla porque sé que traslado algo que le hace bien al público. Así como me hace bien a mí, porque yo creo que soy distinto desde que hago el equilibrista, así como ese secreto que yo descubrí en Italia, que es el corazón del equilibrista, eh, fue algo que me permitió saber quién era mi abuela, quién era mi madre, quién eran mis tíos, y que tal vez si no viajaba a Yugoslavia a filmar una película donde me dijeron que no podía rodar porque llovía y no se podían filmar mis escenas en exterior, entonces me dieron 2 días libres, y yo en esos 2 días libres, en vez de irme a otro lado, decidí ir al pueblo
en Italia, donde había nacido mi madre y mis abuelos, mi vida no sería la misma sin esa decisión. Y no es una metáfora, es real, porque el equilibrista no solo abrió puertas personales en mí, sino que cambió la vida de gran parte de mi familia. Y hoy, con esos números que te daba, podría decir que no sé si cambiado, pero ha movilizado la vida de muchísima gente también. Y eso es algo que uno se lleva y que te acompaña, que es fuertísimo. Es impresionante esto que contaste, ¿no? Cómo el azar obra secretamente de manera tal que puede cambiarte la vida. Absolutamente. Por eso muchas veces, cuando no creemos lo suficiente en cosas que pasan, eh, yo estoy seguro que se trata de simplemente de la no percepción de los que dicen no creer, pero que en la vida, al mismo tiempo que vamos creyendo que vivimos lo que vivimos, van pasando otras cosas que no advertimos, pero que están, pero que van ocurriendo y que depende de nuestra percepción, depende de nuestra lucidez, advertirlas o no. Cuando uno las advierte y se abren caminos, se abren ventanas que te llevan a lugares que son extraordinarios. Si yo Hablemos. pensara No, 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 seguí por en favor. la decisión, sí, no, sí, se me cruza mientras hablo con vos, si yo pensara en la decisión de mis veintipico de años de dejar la carrera universitaria que estudiaba, de dejar la ciudad en la que vivía, de dejar mis amigos y mi familia y venirme solo a Buenos Aires a intentar ir por este deseo, esta vocación que yo tenía de ser actor, si yo no hubiera sido empujado en ese momento por ese impulso, por esa decisión, y mi vida sería absolutamente otra. Tal vez estaría quejándome de la realidad, de, de lo mal que está la economía, de lo mediocre que son los que me rodean, que no permiten que yo me desarrolle y que yo sea el que tengo que ser, ¿no? En cambio, habiendo hecho lo que hice, soy lo que puedo y no llego a más porque no me da, pero estoy a pleno. Digamos, soy lo máximo a lo que aspiro, porque todo depende de mí, no depende del entorno. Dediquemos algunas palabras al chacarerian. ¿Cómo es mantener un teatro hoy en este contexto? Mira, desde que lo puse hace 23 años, a pocos meses de tenerlo abierto, me di cuenta y hice esta analogía y dije, tener un teatro es como estar en un barco en alta mar. Los vientos, las olas, la noche, el frío, la lluvia, todo te afecta. Hay que estar preparadísimo, tener una cintura enorme, porque es un polirrubro, ¿no? Es un multirrubro. Una vez cuando alquilé el espacio, mi papá me preguntó si lo habíamos comprado entre los socios y dije, no, ¿qué vamos a comprar, papá? Lo alquilamos. ¿Pero cómo lo alquilado? Me dice, cuando se venza el contrato, otro se va a quedar con tu teatro, me dijo. Y yo me acuerdo que le dije, pero no, papá, ¿quién va a querer tener un teatro? Digo, si es todo a pérdida, es todo trabajo, hay que ponerle tantas cosas. No, ni regalado me lo van a agarrar al teatro, sí. Es como algo muy específico, le dije, yo no va a haber nadie esperando para quedarse con el teatro porque no es algo que te reditúa, es algo al que que te exige todo el tiempo que le pongas. Como tener un jardín, ¿viste? El pasto crece, tenés que cortarlo, la maleza crece, tenés que acomodarla, tenés que regarlo, tenés que cubrirlo del frío, tenés que... y en esa ignorancia, porque yo tenía muy poca experiencia, solo la que me guiaba era haber sido boletero a los 20 años, y ya haber visto cómo el dueño del teatro
no se paseaba por la puerta con la llave como si tuviera un 0 kilómetro, sino que andaba agachado buscando papeles, limpiando los pasillos, los baños. Yo había visto otro panorama del teatro, ¿no? Pero ha sido también mi lugar en el mundo. Hay, hay momentos extraordinarios que tengo adentro mío, que es como una especie de colección de instantes en los que descubro por qué hace 23 años que me levanto y me acuesto pensando en el teatro y qué cosas me permitieron lograr como profesional, como actor, tener la posibilidad de un domingo a la mañana y levantarme y abrir el teatro y probar un efecto o una escena o algo que yo creía, si no hubiera tenido ese lugar no lo hubiera podido hacer. Y como dice la encargada del teatro cada vez que vamos a montar un espectáculo, me dice, esto si vos no fuera el dueño yo no te lo tendría que permitir. Porque siempre estamos yendo un poquito más allá porque tenemos esa posibilidad de ser parte del lugar. Con lo cual agradezco muchísimo haberlo tenido, haberlo puesto.